nombre es Alejandra Santillana Ortiz, soy parte de Ruda Colectiva Feminista de la Coalición Interuniversitaria contra el Acoso Sexual. Lo que ocurrió en el paro de octubre de este año en el Ecuador fue un momento fundamental en el que determinó el cambio de lucha para los sectores sociales organizados. Asimismo, es probablemente una de las movilizaciones más importantes que han habido en los últimos 12 años y es para el mismo movimiento indígena uno de los levantamientos, digamos, si no es uno de los fundamentales, es el fundamental después de 1990. Este momento insurreccional popular, indígena, social que se produce durante 11 días en paro en el Ecuador nos muestra varios elementos que es importante como pensarlos también desde una perspectiva feminista y desde el pensamiento crítico y marxista en relación a qué significa esto para las luchas populares, pero también qué significa esto en términos de las élites y el carácter del Estado ecuatoriano. Un primer elemento, creo, me parece importante, es mostrar cómo el paro, digamos, fue decantando con el paso de los días, ¿no? Como sabemos, la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, las federaciones de estudiantes secundarios, universitarios, una serie de colectivos ecologistas, de derechos humanos, de medios de comunicación alternativa, de redes feministas, digamos, pliegan a este paro que dura 11 días, y que no solamente tiene como epicentro Quito, sino que logra paralizar 20 provincias en el país. En este momento, lo que se expresa, digamos, lo que se decanta es la expresión de la lucha de clases, ¿no? Y esto es importante de mirar, ¿qué significa eso, no? Significa, ¿no? Que efectivamente ahí lo que ocurre es que el conflicto central de la sociedad ya no es correísmo versus anticorreísmo, sino que hay un desplazamiento a la discusión y tiene que ver con un carácter de clase, pero también de participación, de comprensión de lo que es la vida y de lo que implica la reproducción y cuáles son los intereses de las élites, ¿no? Por eso decimos que es una expresión de la lucha de clases, porque muestra efectivamente los intereses opuestos de las clases dominantes en relación a los sectores populares, ¿no? Y las diferentes formas de comprensión de ese momento insurreccional. Hay que decir, como segundo elemento, ¿no? Que el feminismo es sin duda uno de los, una de las perspectivas de las formas éticas de organización, de hacer política, de comprensión del mundo, de profundidad en la crítica y de propuesta que aportan a la lucha de clases. Es decir, el feminismo no es algo que se contrapone a la lucha de clases o que la deja de lado, sino que alimenta la discusión de la lucha de clases porque logra poner en el centro la discusión sobre la vida digna. Un tercer elemento muestra cómo en este paro, a diferencia del característico, de la forma, digamos, de comportamiento característico que tienen las élites en el Ecuador, que generalmente son élites regionales que pasan de la oligarquía a la burguesía y que generalmente tienen que negociar sus intereses y negociar el conflicto donde el Estado aparece como mediador. Este es un momento en donde las clases, tanto las derechas políticas como las derechas económicas, se juntan. Vemos efectivamente que hay una unidad de clase entre los sectores empresariales, ¿no? Entre las mismas expresiones distintas desde las burguesías nacionales vinculadas con ciertos niveles de globalización, como vendría a ser los llamados centros, ¿no? Democráticos, pasando por las derechas más racistas, digamos, como los socialcristianos, ¿no? Pasando por un conjunto de expresiones de un tipo de burguesía financiera vinculada con los bancos y también de burguesía productiva vinculada con la agroexportación. Es decir, todo esto se expresa en el momento del paro y esa unidad de clase de los sectores dominantes nos muestran efectivamente cómo el paro pone en jaque los intereses, digamos, del capital, pero también los intereses de representación de las élites sobre los sectores populares, ¿no? Un cuarto elemento me parece central para entender esto es la estrategia de los sectores populares, ¿no? Frente a esto.
estrategia de los sectores populares, digamos, y de las capas medias organizadas que pliegan al cargo y del pueblo en general, ¿no? Nos muestran que efectivamente esto es una victoria, ¿no? Temporal y relativa, pero una victoria en el momento de la derogación del decreto 883, pero también ahora el freno a la ley de crecimiento económico, ¿no? Como nos muestran que efectivamente estas victorias son tanto del campo popular ecuatoriano organizado como del mismo pueblo del Ecuador, ¿no? Y en ese sentido, ese despliegue importante que tienen las organizaciones, pero también la gente no organizada que sale a las calles y que establecen en la calle, digamos, con el cuerpo presente, una serie de relaciones de solidaridad, de empatía, de humanidad, de eco, de acompañamiento, de acogida, de cuidado, lo que nos van mostrando de ese paro es que efectivamente la estrategia durante los últimos 12 años en el país, yo podría alargarme, ¿no? Los últimos 25 años en el Ecuador, no ha habido un solo año donde las organizaciones no hayan salido a las calles. Eso es un dato no menor para un contexto latinoamericano, ¿no? Es decir, 25 años hemos estado en las calles y en estos últimos 12 años de revolución ciudadana, modernización capitalista y ahora un paso a una política neoliberal de austeridad con Fondo Monetario Internacional detrás, y con favorecimiento de los intereses de los empresarios de este país, pero también de las élites globales, lo que vamos viendo es que esa estrategia de las organizaciones, que fue no abandonar la calle, es uno de los elementos centrales que permiten entender cómo se fue calentando de alguna manera la calle para un paro. Las feministas hemos sido claves también, porque no solamente han sido los centrales sindicales, el movimiento indígena, los espacios ecologistas y demás, los maestros, los estudiantes, los que han salido en estos 12 años a movilizarse. Hemos sido también nosotras, que hemos tenido además un proceso bastante interesante, ascendente en términos de cuánta gente, cuántas mujeres hemos plegado a las movilizaciones feministas, digamos a las fechas emblemáticas, 25 de noviembre, 28 de septiembre y también el 8 de marzo, ¿no? Hay un cambio, hay un relativo cambio en la composición de clase de nuestras movilizaciones, pero fundamentalmente hay una comprensión de que estando en la calle, calentando esas calles, podemos generar y disputar la conciencia, porque las calles son probablemente la mejor escuela de aprendizaje que tenemos. En estos 11 días de paro, ¿no? Probablemente, ¿no? La memoria que se va construyendo, esas memorias que todavía no tenemos toda la comprensión, ¿no? Las memorias de los barrios, las memorias de las redes de solidaridad, las memorias de cómo fueron acogidos los hermanos y hermanas indígenas, la memoria de las propias organizaciones y sus debates internos nos muestran que efectivamente el haber permanecido en la calle y estar en la calle significa que la lucha popular, democrática, ¿no? Tiene una potencia radical. Y esa potencia radical permite efectivamente hablar de cómo ahora hay un enorme sector en el país que tiene niveles de conciencia muy importantes de cuáles son los intereses, digamos, de las élites y cuáles son nuestros intereses, ¿no? Creo que esos elementos pueden explicar efectivamente cómo estamos ante algo que luego irradia en América Latina, ¿no? Está Haití antes que el Ecuador, pero está el Ecuador, después está Chile, están los países centroamericanos, está Costa Rica, está Panamá, está ahora Colombia, ¿no? Hay procesos insurreccionales en toda América Latina y esos procesos insurreccionales populares nos ponen de nuevo esta discusión sobre la vida digna, pero fundamentalmente nos muestran que son una expresión de una política de la desobediencia. Los cacerolazos a lo largo de todo el continente son sin duda una poética sonora de esa desobediencia y estamos en este momento asistiendo justamente a la desobediencia del orden patriarcal, capitalista y racista en nuestro continente. En ese sentido, digamos, pensar en las mujeres y en las estrategias de resistencia que hubo alrededor del paro, me parece que hay que caracterizarlo como en dos elementos. Por un lado, comprender que efectivamente las mujeres estamos en todas las organizaciones y en todos los frentes. Es decir, independientemente de que nos denominemos o no feministas, estamos presentes en las organizaciones sindicales, en las organizaciones indígenas, en los gremios, digamos, profesionales, en los espacios estudiantiles y también como expresión propia del movimiento feminista en el Ecuador.
Eso significa que hay una serie y un conjunto de estrategias diseminadas a lo largo del paro, sobre todo, ¿no?, en el sostenimiento de las redes de cuidado, procesos de acogida, procesos de acopio, de alimentación, de cuidado de niños y niñas, ¿no?, de sostenimiento de los espacios de recreación. Han sido las mujeres, unas de las mujeres, digamos, de los sectores más claves, ¿no?, en el sostenimiento de 11 días de paro. Es decir, ¿quién sostiene un paro, ¿no? ¿Cómo puedes tú salir a movilizarte, marchar, bronquear contra la policía? Alguien necesita sostener el resto de la vida, y han sido ahí las mujeres, ¿no?, fundamentales en ese sostenimiento reproductivo del paro, ¿no? Efectivamente también lo que hemos visto, sobre todo en los primeros días antes de la llegada del movimiento indígena, ¿no?, es un conjunto de mujeres de sectores urbanos que salieron a broncar en primera línea contra la policía. Ves un montón de chicas, de estudiantes, ¿no? Fundamentalmente estudiantes, con pañuelo verde o en primera fila peleando y bronqueando contra la policía y sosteniendo las calles hasta la llegada del movimiento indígena en su propuesta de levantamiento, ¿no? Eso nos muestra como esta diversidad que es una de las características fundamentales de la estrategia de las mujeres en el paro, ¿no? De su rol en el cuidado y sostenimiento del paro para permitir que este paro exista, pero también nos muestra su carácter difuso. Quizás ahí una de las cosas que no se vio fueron enormes asambleas feministas como las que podemos encontrar en Chile, por ejemplo, o las que convocaron en Colombia, ¿no? Es decir, como que ahí la voz y la iniciativa política de los colectivos del movimiento feminista, en el caso del Ecuador, fue menor que en otros países. Es decir, ahí estuvimos sosteniendo el paro, pero esa voz política, más allá de la solidaridad y la empatía, se vio básicamente mermada y adquirió una potencia distinta en el momento en que las compañeras indígenas de la CONAIE, ¿no?, la compañera Blanca Chancoso, convoca a una asamblea en donde participan el resto de mujeres y hay un cambio inclusive en la estrategia misma de cómo enfrentar el paro. Hay una marcha, ¿no?, antes de que efectivamente el paro termine y empiecen los diálogos entre el gobierno y la CONAIE, y ese cambio en la estrategia que pone en el centro de nuevo la solidaridad, una forma ante la política de muerte y de represión del gobierno, ¿no? Es un cambio muy importante en términos inclusive anímicos del movimiento popular. Las mujeres de nuevo ponen ahí, ¿no?, esta idea de la importancia de la vida y de permanecer vivas y no ser objeto de represión, de tortura, etcétera, etcétera, por parte del Estado, ¿no? Entonces creo que ahí hay una serie de elementos que sí nos preguntan a nosotras, ¿no?, sí nos interpelan también como colectivos feministas, como espacios feministas, de cómo vamos a ir construyendo unas formas de hacer política, ¿no?, horizontales, plurales, no jerárquicas. Diferentes luchas en las que estamos, ¿no?, tienen que en algún momento tener una perspectiva integral. Es decir, luchar por la despenalización del aborto tiene que estar conectada por la lucha contra el neoliberalismo, y la lucha contra el neoliberalismo tiene que estar conectado contra una lucha muy clara en contra de todas las dimensiones protofachas, fascistas y racistas que están asistiendo en el continente. Creo que ese es uno de los elementos centrales en cualquier agenda que estemos pensando. Las derechas en el continente están mostrándose con ciertas variantes, pero bastante similares, tienen una capacidad enorme para juntarse y replicar, ¿no?, estos discursos, pero también estas políticas de austeridad. Frente a ese nuevo pacto de las élites globales y también regionales, creo que el movimiento feminista, los movimientos feministas tienen ese enorme reto de seguir radicalizando su perspectiva y su crítica profunda, pero también su masividad. No basta que seamos 10, no basta que seamos 15. Necesitamos realmente construirnos como parte del pueblo, necesitamos construirnos en esa expresión, porque este es un momento central de una agenda fundamental para pensar nuevamente, ¿no?, en América Latina proyectos emancipatorios para todos y para todas y para la naturaleza. Bueno, cuando nosotras pensamos, imaginamos una semana de economía feminista hace unos meses, ¿no? Pensábamos primero que era central tener un momento de reflexión plural, ¿no?, potente, digámoslo así, entre voces
que estuvieran comprometidas con la producción teórica feminista, pero que también estuvieran en las calles. Muchas de las compañeras que vienen a nivel internacional son compañeras militantes de los espacios que han logrado construir también otras propuestas y otras formas de relacionamiento entre mujeres, otra forma de hacer política, y son parte de este enorme marea verde, ECO, 8M, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda los feminismos, fundamentalmente en América Latina, ¿no?, son de las expresiones más importantes que han habido en las últimas décadas, ¿no? Algunos sostienen es una revolución la que está ocurriendo, otras plantean no son olas, es un tsunami, ¿no? Yo siempre digo son los feminismos que desbordan todo, es el feminismo del desborde a lo que estamos asistiendo. Ese feminismo del desborde ha alcanzado unos niveles muy importantes en términos de conciencia, de propuesta, de crítica y también de radicalidad, de cómo entender y cómo imaginarse otras formas de relación, otras sociedades, otros mundos, pues, ¿no? Otras vidas para todos y para todos. Entonces, en ese sentido, pensar una semana de economía feminista era dar cuenta un poco de esa expresión política y callejera, teórica, creativa, artística, cultural que ha habido fundamentalmente en América Latina en las últimas décadas, ¿no? Es como dar cuenta de ese sujeto histórico que está en proceso de conformación y de radicalidad, ¿no? Así sea el feminismo, algo que viene de, digamos, desde el siglo XIX y XX, podríamos decirlo así, algunos plantean que mucho antes, ¿no? Pero pensar el feminismo ahora es pensar unos feminismos que están logrando ya no quedarse en los espacios específicamente académicos o institucionales o en las formas estatales que el género nos plantea o las agencias internacionales, sino efectivamente cómo construimos feminismos que sean populares, comunitarios, callejeros, y en donde esa supuesta división entre el activismo y la teoría o entre los debates, donde hay ciertos debates que supuestamente no hay que darlos, es decir, hacer una semana de economía feminista es un gesto también de atrevimiento de todo ese orden que nos dice a las mujeres que no podemos pensar en economía, de toda esa agenda de género que nos pone únicamente a discutir paridad o que nos pone a discutir solamente derechos sexuales y reproductivos sin una mirada integral sobre la economía o la demanda por sistemas integrales de salud, ¿no? Es un gesto de atrevimiento frente a un orden establecido, es también entonces un gesto de desobediencia. Pensar una semana de economía feminista, invitarnos a todos y a todas a debatir, a escuchar, ver cuáles son las perspectivas, cuáles son los avances de la investigación, es central porque nos permite dar cuenta efectivamente no solo de un sujeto histórico, sino de un aporte fundamental y necesario para un momento tan crítico de crisis del capitalismo, de violencia patriarcal y de expresiones de fascismo racista.